Hola, ¿qué tal estimados amantes de la cultura? El día de hoy vamos a aperturar nuestro colectivo teatral llamado Leitmotiv. Para ello, nuestra estimada integrante llamada Laila Faisbul va a entrevistar al reconocido dramaturgo peruano llamado Jean-Pierre Gamarra. ¿Quieres verlo? No te lo pierdas, solo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nos encontramos con Jean-Pierre Gamarra, director peruano, y nos va a hablar un poco más sobre su trayectoria y sobre su trabajo. ¿Qué tal, Jean-Pierre? ¿Cómo se siente ante la buena acogida de sus obras últimamente? Gracias por la entrevista y bueno, muy contento, la verdad. Creo que trabajamos mucho para lograrlo y estamos muy contentos que el público nos apoye. Sí, y nosotros como difusores y espectadores de teatro hemos notado bastante esa buena acogida. Y bueno, queríamos saber un poco más sobre su trabajo, ¿no? Cómo así surge su interés, ¿no?, por el teatro y en especial en la dirección. Bueno, a mí la dirección me seduce desde muy niño. No entendía al inicio qué cosa era precisamente la dirección, entendía, qué sé yo, probablemente tuve algún interés dentro de la actuación. Luego me fui dando cuenta de niño que no es que me interesaba mucho estar en el escenario, sino estar afuera. Y poco a poco fui entendiendo que era la dirección. Yo vengo de una familia donde no hay experiencia teatral. Entonces no tenía, es más, ni siquiera pude ver teatro hasta que tuve 16 años. Antes no había podido ir, mis papás no me habían llevado, por trabajo mi papá viajábamos mucho, además no estábamos en Lima, y creo que también eso influyó mucho. Y fue desde ahí, así que cuando quise hacerlo, en realidad hice teatro antes de ver incluso teatro. Hice una obra con mis hermanos y bueno, nació un poco como el juego de trabajar en familia con mi hermana, que es más, ahora también es actriz, mi hermano, que es ingeniero, pero que un poco se interesó también en formar parte de esta especie de aventura, y se convirtió en una especie de aventura familiar donde yo movía un poco a mi familia para poder hacer una función de teatro, y ellos me ayudaban, mis papás me ayudaban en temas logísticos. Entonces creo que nació como una cosa familiar. Wow, qué interesante. Nosotros sabemos que usted ha estudiado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón e incluso en la Academia de Ópera Italiana, ¿no? ¿Podría contarnos su experiencia, su proceso de aprendizaje en estos recintos educativos? Bueno, yo me fui a estudiar efectivamente al Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte. Me preparé un montón porque me pedían un examen no solo teatral, sino también musical, porque parte de la especialidad era trabajar particularmente repertorio operístico. Y bueno, empecé ahí, fue un momento muy lindo para mí, porque finalmente podía estudiar lo que yo quería. Había estudiado otras cosas anteriormente. Y bueno, lo disfruté muchísimo, fue muy duro, porque vivir fuera no es fácil. Trabajaba de diferentes cosas para poder estudiar tranquilo, por más que es una beca de la la Fundación del Teatro Colón. Y nada, lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, sufrí también muchísimo porque la formación en este tipo de escuelas son bastante duras, hay que tener mucha resistencia porque los profesores son muy duros, el ritmo de trabajo es muy duro, la exigencia es muy grande, y eso hace que si uno no está, digamos, con la energía necesaria para soportar y tolerar esa presión, puede ser muy difícil. Para mí lo fue, por suerte me mantuve bien y pude sacar adelante 4 años de estudio que fueron bastante duros. Y bueno, luego me fui a Italia a hacer una maestría y nada, también lo disfruté muchísimo, fue en la Arena de Verona, en una coproducción de la Fundación Arena de Verona y el Conservatorio de Verona. Fue una maestría en dirección de teatro lírico. Y nada, y luego me vine a Lima, luego volví a Lima. Ok, y ahora sobre su trabajo hemos percibido una gran afición a los clásicos, ¿no? Últimamente, bueno, tenemos acá a Salomé, Oscar Wilde, siglo XIX, tenemos a Molière, ¿no?, siglo XVII, ¿no? ¿Cómo ese interés por lo clásico y, por supuesto, cómo esa unión con lo moderno, ¿no?, que hemos visto en su estética? Bueno, a mí creo que particularmente el teatro que más me gusta es el teatro clásico, desde el teatro griego hasta Wilde, más o menos, o será como el teatro con el que más cómodo me siento, tal vez. O sea, eso, bueno, mi formación en el Teatro Colón
que es una formación que termina en la dirección de ópera, inicia con los clásicos, inicia con el teatro griego. Finalmente la ópera realmente es un devenir del teatro griego. La ópera se crea para emular el modo en el que los griegos hacían teatro, y esto me obliga a trabajar repertorio absolutamente clásico, trabajar teatro griego, trabajar luego para ópera bufa, trabajar mucho Molière, trabajar mucha farsa, trabajar Marivaux, trabajar otro tipo de autores, y luego me enfrento además al romanticismo con autores, digamos, del 800, para trabajar ópera romántica, incluso ópera verista. Entonces, digamos, mi formación parte del teatro clásico. Me formo con el teatro clásico y lo único que concibo al inicio de mi carrera es únicamente teatro clásico. Mi acercamiento al teatro contemporáneo viene después, tal vez hacia el final de la carrera, cuando trabajamos cosas más contemporáneas. Pero me siento más cómodo con el teatro clásico, me siento más cómodo con estos temas de los cuales el teatro clásico se prende para dar vida al inicio del teatro. Y en la pregunta sobre cómo unir lo moderno, lo contemporáneo a lo clásico, creo que en realidad es algo que para mí viene de la mano. El teatro clásico debe llamarse clásico porque es inmortal, y al ser inmortal, efectivamente, el único modo de ser inmortal es reinventarse. Es como una ciudad que no muere. Y para que no muera, efectivamente, tengo que ver este clásico del modo en que la gente de hoy lo ve. Es el único modo. Para mí es como trabajar con un niño, trabajar con un adolescente. Si yo no le demuestro al adolescente o al niño que yo puedo entender el mundo en el que él vive, el niño nunca va a sentir esa confianza para ser cercano a mí. Y bueno, también me ha servido mucho trabajar con niños, creo, porque haber trabajado con niños al inicio de mi carrera me ha permitido ver el mundo de un modo más lúdico, ver el mundo de un modo más fresco, no entrar en estos problemas que los adultos nos metemos, porque los adultos tenemos muchas reglas y creo que el niño no las tiene. El niño es absolutamente libre, y trato de pensar como un niño cuando leo una obra, o cuando releo una obra, o cuando me enfrento a una obra para dirigirla, entrar del modo en el que entra un niño. El niño no tiene prejuicios, el niño no tiene ideas preestablecidas, el niño simplemente siente. Y en esa premisa, efectivamente, no tengo ningún límite. Entonces no me es un conflicto poner La vida de sueño en una época que no es la época del libreto. No me es un conflicto poner un auto que baja de la parrilla, porque el caballo lo represento como un auto. Del modo que un niño agarra un pedacito de cartón y hace psh, para el niño es un cohete. El niño no tiene ningún reparo, ni siquiera se avergüenza de hacerlo así. Y para el niño, realmente, yo veo un niño corriendo con un pedazo de cartón haciendo psh, y yo como adulto veo un cohete. Y veo un cohete que además se está moviendo, y que imagino yo, por el sonido que hace el niño, que saldrá un montón de humo de atrás. Entonces yo digo, los adultos nos hacemos muchas bolas. Entonces creo que de ahí parte el modo en el que yo veo el teatro. Entonces me permito crear con absoluta libertad. Y sí, efectivamente, el conflicto creo que viene para los demás, para el público que podría conflictuarse a ver una Salomé, que no sucede en el patio de Herodes, en épocas bíblicas. Tal vez para ellos sea el conflicto. Para mí realmente no lo es. Creo que las obras clásicas, además, son obras que nacen en un momento en el que la escenografía, en un momento que el modo de ver el mundo era absolutamente libre. No es tal vez a partir del 1600, 1700 que comenzamos a tener escenografías. Entonces, antes las obras, al menos el teatro griego, era pura imaginación, era pura alegoría. Entonces, un poco tomando eso, es que yo no tengo ningún reparo en transportar un espectáculo de época. Y no diría transportar en realidad, sino diría ver un espectáculo que nace hace cientos de años en el mundo de hoy. Lo veo en el mundo que veo yo. Yo Salomé la veo aquí, la veo en una sala de banquetes de un modo contemporáneo, porque para mí los personajes tan extremos que crea Wilde, yo todavía los veo en escenas aristocráticas, todavía los veo en la iglesia, todavía los veo en el mundo que veo yo. Entonces no tengo ningún reparo en hacerlo. Entonces creo que por ahí parte mi modo de ver el mundo y mi modo también de ver el teatro. Interesante, muchas gracias. Y coméntanos más sobre Éxodo, cómo es el trabajo con sus actores,
los retos, ¿no? Dentro de todo este escenario teatral peruano y por supuesto el aporte de su escenógrafo, ¿no? Lorenzo Albani, que también hay que reconocer el gran trabajo que hace con usted y la magia, ¿no? que nos da en cada obra. Bueno, Éxodo en realidad nace con Lorenzo Albani. Es una asociación, digamos, de artistas en las que nosotros comenzamos a trabajar juntos en diferentes cosas antes de formar Éxodo y creo que coincidimos en mantener una estética muy común y un interés por el teatro clásico. Entonces tuvimos esta idea de crear Éxodo Teatro, que en realidad Éxodo recién cumplió un año el 4 de agosto y decidimos iniciar Éxodo con El Misántropo, que era una obra a la cual los dos teníamos mucho afecto. Yo porque siempre me sentí muy misántropo, en el sentido moreresco de la palabra, y Lorenzo porque él además tiene mucha experiencia con el teatro francés. Entonces decidimos empezar con Misántropo y así nace Éxodo, digamos, en la expectativa de algo que gracias al apoyo del público hemos podido lograr. Y luego Éxodo va encaminándose hacia una especie de compañía con actores a los que fuimos conociendo en el camino también y que rápidamente, debo decir, creamos una comunión estética, una comunión técnica además. Me interesan actores cuya técnica les permita entender fácilmente lo que yo necesito, que tengan la sensibilidad, además de entender el trabajo de Lorenzo, que es un trabajo muy delicado, además muy comprometido a la dirección, y mi dirección también comprometida a la sensibilidad de mis artistas. Yo me comprometo al 100% con la sensibilidad que tiene Lorenzo para concebir un espacio y a la sensibilidad que tienen los actores para representar un personaje. Entonces creo que ahí hemos encontrado todo el equipo, una comunión y nos hemos ido estableciendo últimamente casi como una compañía, ¿no? Y efectivamente tenemos para el futuro diversos planes, diversas obras que ya tenemos, digamos, en la cabeza que vamos a hacer. Y bueno, creo que para mí Éxodo ha sido tal vez de las mejores cosas que me han pasado, no en los últimos años, sino en mi vida, ¿no? Haber encontrado en este grupo de gente, en esta comunión de artistas, un modo de expresarme, de hacer el teatro que me interesa, de personas que además les interesa la visión que tengo yo del teatro. No digo que tenga que ser particular mi visión, pero efectivamente sí creo que es una visión que necesita una comunión de artistas, porque si no existe esa comunión en el teatro, no se puede hacer teatro, ¿no? El teatro para mí es una representación, es casi un ritual. Y ese ritual solo se puede lograr si es que estamos todos unidos. Efectivamente. Y ahora coméntanos más sobre El Avaro, que se viene y que ya están las entradas en Yolnas. Sí, bueno, El Avaro es otra producción en coproducción con la Alianza Francesa, con quienes hemos decidido encaminarnos en títulos de Molière. El Avaro es un título que yo tengo mucho cariño, es un personaje que adoro. No tengo mucho que ver con el personaje del Avaro, porque usualmente me paso con Bien Sueño o con El Misántropo, que yo, digamos, me siento muy comprometido al personaje principal. En el caso del Avaro no, pero puedo ver en el Avaro diferentes personas que han pasado por mi vida, familiares, profesores, amigos, compañeros. Entonces me crea mucha ilusión contar la historia de un hombre perturbado por su avaricia, además contar la historia de una familia disfuncional, liderada por un padre que es un avaro, y me encanta además en las obras de Molière cómo estas cualidades a veces negativas de los personajes, como el odio que siente Alceste por el mundo o la avaricia de Harpagon en el avaro, logran que el mundo se rija a través del modo en el que ellos ven el mundo. Y en el caso del Avaro es un trabajo que me entusiasma además porque estamos creando una cosa tal vez diferente a lo que hemos hecho con Misántropo, con Bien Sueño, con Salomé, porque lo estamos enfocando más hacia una comedia negra, hacia una comedia cruel, hacia cómo poder reír a través de las desgracias de una familia disfuncional, donde todos los personajes son patéticos, donde todos los personajes sufren por esta condición mental del padre, no olvidando que la avaricia es una condición mental, ¿no? Y nada, me entusiasma jugar y reír de modo cruel de este tipo de personas, que no es algo positivo, pero creo que en este modo de encontrar la risa en algo tan terrible, creo que también hay un placer como artistas de poder evidenciar este tipo de situaciones. Pero efectivamente, como se dijo,
sí, el teatro clásico sobre todo, ¿no? Conserva bastante de las pasiones y de los problemas que aún vemos hoy en día, ¿no? Cuando yo he visto en Misántropo, he visto Salomé, también he visto estos personajes y realmente es agradable ver cómo sigue llegando el teatro clásico e incluso próximamente creo que va a estar Otelo también, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces Sí. creo que nos entusiasma a nosotros, ¿no? Como, sobre todo lectores, porque también somos literatos, ¿no? Nos encanta la literatura, hemos estudiado la carrera, algunos también de aquí son de la carrera de letras. Así, el equipo aquí somos muy de letras, entonces realmente nos entusiasma ver ese tipo de obras, ¿no? Que nos acercan bastante a los textos que alguna vez leímos, pero que no llegamos a disfrutar en el teatro porque era realmente muy reducido, ¿no? Sí. El teatro clásico. Creo que a lo mucho, ¿no? Llegué a ver algunas obras de Shakespeare, ¿no? Pero faltaba por ahí el toque de Molière, faltaba un poco más de Wilde, faltaba un poquito más. Bueno, ahora vamos estrenamos en octubre, el 6 de octubre estrenamos Otelo, que es una versión bastante contemporánea, bastante diferente también a lo que hemos hecho. Creo que me hace pensar un poco más en el Misántropo que en La vida de sueño, este Otelo que vamos a hacer. Estamos muy contentos porque es un elenco fantástico, estamos contentos porque ya empezamos a trabajar desde hace varios meses. Y nada, hacer Shakespeare como director es un placer y creo que el público también lo va a disfrutar mucho. Seguramente por la puesta en escena, pero además porque creo que ver Shakespeare para cualquier persona es enriquecedor. Sí, definitivamente. Y bueno, tal vez algunas palabras finales para nuestro público, para los asistentes al teatro y para quienes estén también emocionados y apasionados de iniciar tal vez una carrera en el teatro, ¿qué podría decir? Bueno, yo creo que el teatro es algo fascinante, creo que el teatro es... creo que cuando el teatro te llama, no puedes negarte. No puedes negarte. Yo creo que nosotros, los artistas, no hemos decidido ser artistas, sino nos hemos visto obligados a ser artistas. Entonces, creo que cuando el llamado artístico te llama, lo único que tienes que hacer es entregarte. Entregarte siempre con la cabeza fría, no con la cabeza caliente. El teatro es como el amor, es absolutamente lo mismo. Y si uno se enamora solo con el corazón, no está bien. Uno tiene que enamorarse con el corazón y con la cabeza. Y el teatro y el arte en general es absolutamente lo mismo. No tenemos que olvidar que es un trabajo, no es solo una pasión. Y cuando entendemos eso, podemos realmente dedicarnos al arte con la absoluta perspectiva de que no podemos abstraernos del mundo solo porque somos artistas. Ese sería mi mayor consejo. Ok, muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por vernos. Bueno, soy aquí Laila Faithful del grupo Leitmotiv, así nos llamamos. Y en otra oportunidad esperamos conversar con usted sobre futuros proyectos. Encantado. Muchas gracias a ustedes.